Hoy nuevamente tenemos de invitado al hermano Illapa Calizaya, con quien vamos a ir hablando sobre política y democracia. Pero asimismo quisiéramos, estimado hermano, muy buenos días. Hola, hermano, mucho gusto pues nuevamente dialogar contigo, siempre en este ciclo que estamos tocando dos elementos muy importantes que tienen que ver con el quehacer diario de nosotros como pueblo o como humanidad, la política y la democracia. Exacto, dos conceptos, dos palabras que tienen conceptos muy fuertes y que permanentemente nos llaman a reflexionar. Pero quisiera que antes de esto, estimado, hablemos un poquito de lo que está pasando en el país, lo que está pasando en esta jornada, en estos días preelectorales a las elecciones en nuestro país. ¿Cómo lo está usted viendo, estimado hermano? ¿Cuál sería su análisis de coyuntura de la situación actual en nuestro país, en el Estado Plurinacional de Bolivia? Yo creo que a veces vemos en los distintos medios de comunicación algunos que son analistas y van viendo el problema como si ellos nada tuvieran que ver en el mismo. O sea, es como si fueran unos sujetos aparte. Como si fueran unos sujetos aparte y que están analizando, viendo cómo se comporta un grupo, cómo se comporta otro, pero en este vivir diario y en este ser como humanos que somos, cada uno de nosotros tenemos pues nuestros propios intereses. ¿Por qué? Porque tenemos un lugar social, un lugar económico, un lugar político, un lugar cultural que vamos ocupando. Entonces el analista deja pues de ser eso, ¿no? El analista es como si fuera un ojo de Dios, ¿verdad? Exacto. Que se ha puesto por encima de la humanidad y está empezando a ver cuáles son las conductas y al margen de todo sentimiento. Entonces podríamos llegar a decir que los análisis de la coyuntura actual tienen un gran sesgo, es decir, no ven en totalidad la realidad, sino la ven por afuera. O podemos decir también que no existe un análisis neutral, objetivo. ¿Existe neutralidad? No existe, absolutamente no existe neutralidad, porque todos somos parte del problema. No, nadie está al margen de este problema social, cultural, económico que vivimos. La opinión pública, los medios de comunicación generando opinión pública, se tildan de neutrales permanentemente, pero en realidad no lo son, porque tienen una carga en creencias. Hasta el dueño del medio de comunicación determina lo que se puede o no se puede decir, ¿verdad? Por eso es muy importante reflexionar, porque a veces pensamos y creemos que todo aquello que vemos en la televisión o en una radio importante es la verdad, cuando en realidad esos medios de comunicación están direccionando también nuestras conductas. Sí. Entonces, eso es muy importante. Y en este momento que tú precisamente estás preguntándome y al mismo tiempo tú mismo preguntándote qué es lo que está pasando, estamos viviendo pues en una crisis que tiene que ver con todos los aspectos de la vida. Una crisis económica, ¿no? Una crisis política, pero también acompaña a esta crisis económica y política todas las demás crisis. Pero también hay algo que debemos aquí puntualizar y decir, que esta crisis no es, digamos, algo privativo de Bolivia, o sea, no es una crisis que solamente está pasando en Bolivia, en esta parte del mundo, sino tiene que ver esto con una crisis a nivel del propio planeta, porque en realidad todos aquellos elementos que han constituido este sistema que ahora está en crisis, porque vamos a decir, estamos viviendo en un sistema mundo moderno, colonial, capitalista. ¿Ya? Mundo colonial capitalista. Sí, ¿por qué decimos sistema mundo? En realidad, ¿por qué? Porque el capitalismo ha sido el único sistema económico que ha podido ligar, que ha podido unir a todas las regiones económicas del planeta. Antes del capitalismo no había un sistema mundo, porque había economías regionalizadas. Por ejemplo, había una economía que se desarrollaba desde Asia hasta
el mar Mediterráneo, ¿no? De la seda de los chinos. Eso, ¿no? Y también había una región en este territorio que unía el Tahuantinsuyo con los aztecas, que podemos llamar la ruta del maíz. Que ¿no? llegaba hasta Egipto, ¿no? Que llegaba hasta Egipto. Entonces había economías regionalizadas, pero solamente el capitalismo, a partir del siglo XVI, ha ido uniendo todos estos espacios, todas estas regiones económicas, y ha podido construir lo que se llama un sistema mundo. Por eso llamamos desde el siglo XVI sistema mundo, moderno. Todo responde ya a algo ya preestablecido, a un sistema económico, pero también político, ¿no? Sí, y además decimos que es moderno. ¿Por qué decimos moderno? Porque ese sistema mundo se une a partir de un tipo de cultura. ¿Ya? Y esa cultura es la cultura del individualismo, la cultura del egoísmo, el mercantilismo, y ahí van acompañados, digamos, una serie de aspectos también culturales. O sea, por eso es un sistema mundo moderno y colonial. ¿Por qué? Porque ese sistema mundo, a partir de los grandes centros de poder, no se expanden para llevar cultura, no se expanden para llevar conocimiento, sino se expanden para dominar y para violentar los distintos territorios. Para apropiarse de la mente de las personas. De la mente, pero también de las riquezas, de los recursos naturales. Cuando digo mente, también digo de las creencias, de los mitos, de la religión, que se han apropiado arbitrariamente, como si fuera única y universal, su religión, su educación, sus creencias, sus mitos, y nosotros vivimos a partir de eso que ellos nos han cimentado como cultura única y hegemónica. A eso también se llama colonización de las almas. Colonización de las almas. O sea, cuando van ocupando tu pensamiento, van ocupando tu racionalidad, tú ya no piensas como eres, sino ya piensas como el amo quiere que pienses. Entonces, en ese caso quiere decir que tu alma está colonizado. Estamos siendo alienados, ese término. Y enajenados. Entonces, por eso yo, volviendo a tu pregunta, decimos, ¿no? Esta crisis es también parte de esa crisis histórica. Y los analistas en coyunturas no ven eso, o sea, solamente creen que hay que hacer el análisis del tiempo, de este tiempo, y no están viendo esto como una crisis histórica, una crisis de agotamiento de la forma de pensar y del agotamiento de la forma de producir que ha tenido la humanidad en estos casi 5 siglos de existencia. Formas de pensar, hacer y sentir. Y de sentir. Que ya estamos, ya lo vivimos diariamente, pues somos parte ya del problema porque ya su forma de pensar, hacer y sentir en este mundo ya es parte nuestra. Nosotros queremos competir en ese mundo. Por eso aceptamos estos análisis quizás un poco vacíos o superficiales o muy sesgados, sin ver la carga histórica de dónde vino, cuál es el producto de ese su análisis. No lo hacen, ¿no? No lo hacen. Y ahora ahí hay algo. Entonces, este sistema mundo moderno, colonial, que lo llamamos, no tiene pues una existencia de miles de años. Tiene una existencia corta, podemos decir, 500 años, ¿ya? Donde en estos 500 años se ha posicionado una forma de pensamiento, una forma de práctica, una forma de sentimiento y una forma de organizar la sociedad a partir de determinadas instituciones. Y una forma precisamente de esa organización es lo que tú dices, la política. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué la política? ¿Por qué? Porque en el sistema mundo moderno colonial es una forma, existe, mejor diremos, una forma de hacer política, distinto a la forma de hacer política que tenían los pueblos antes de que existiera este sistema mundo. Antes de que se contaminara.
antes de ese que se otro conforme. sistema de querer dominar y someter al otro, pero antes teníamos una forma diferente, tal vez en todo el mundo, ¿no? No solamente en esta parte del mundo. Sí. África también tenía su filosofía, también lo tenía Asia, los europeos originales, los realmente, los al principio, cuando se juntan en comunidad, porque varias investigaciones dicen que en realidad la humanidad es cuando tú colaboras y cooperas con el otro, no cuando compites con el otro. Entonces, la humanidad, así como la vemos en su resplandor de más de 8.000 millones de habitantes que hoy somos, el éxito, gracias a que somos lo que somos y hemos proliferado en el mundo, a que hemos cooperado y colaborado, o complementado también y dialogado, ¿no? Esos eran los principios, la esencia en sí, del sentido de cómo se hacía la política aquí, originariamente en el mundo. La humanidad lo hacía bien. No hay nada más humano que cooperar con el otro. Pero nos traen otra forma de pensar, ¿no? Otra forma de hacer, que es lo que se está haciendo hace 500 años en esta parte del mundo. Sí, y por tanto, lo que nosotros tenemos que intentar es comprender cómo se ha asentado esa política del sistema mundo moderno occidental. ¿Cómo se ha asentado? ¿Por qué? ¿Por qué queremos comprender eso? ¿Por qué? Porque tenemos que... ¿Por qué es necesario comprender eso? Porque queremos liberarnos. Este es el objetivo central. Queremos liberarnos de esta forma de vida, de esta forma de pensar. Que nos está llevando a una crisis. A una global, crisis. A una crisis en la relación conmigo mismo, con el otro y con el mundo. Queremos liberarnos. Entonces, ¿cómo yo me voy a liberar de algo que no conozco? Para liberarme tengo que conocer cómo son las cadenas, cómo son las estructuras, cómo es la política, cómo es la economía de ese sistema que me está oprimiendo, que me está explotando y que me está encadenando. Entonces, esta tarea no es solamente una tarea de nosotros. ¿Por qué? Porque, hermano Álvaro, voy a señalar algo que tú muchas veces lo has indicado. Este sistema mundo moderno colonial te viene con muchas promesas, te viene con promesas de aperturarnos a un mundo libre, a un mundo de libre competencia, a un mundo de libre mercado, a un mundo donde solamente necesitas activar tu ser para poder convertirte en un gran empresario, y son esas promesas a las cuales todos hemos caído, y entonces decimos, no, ya, para ser un ser humano triunfante solamente necesito tener capacidad de invertir, no capacidad de producir, eso es lo único que necesito. Pero en estos 500 años resulta que la clase que ha liderado esta forma de pensar cada vez se ha ido reduciendo a pocas personas. O sea, en el sistema mundo moderno colonial no todos podemos ser triunfadores. Por más capacidad que tengamos, no todos podemos ser triunfadores. En un sistema moderno colonial necesitamos víctimas y victimarios. Efectivamente, se dice que actualmente es la única manera, y investigaciones economistas dijeron que la única manera de salir de la pobreza es nacer en una familia rica. No por el esfuerzo, eso te vende el sueño americano, el sueño capitalista. Dice, no, por tu esfuerzo vas a sudar y vas a salir y vas a tener riqueza y luego vas a sufrir de libre, no vas a sufrir, vas a meterte en el libre mercado, en la competencia, y el más apto va a sobrevivir. Falso, porque en realidad estas investigaciones dicen, tú para ser una persona rica y que te muevas de una clase social a la otra, es que hayas nacido con padre, heredado un montón de dólares, y eso recién te va a permitir avanzar en ese rango. Ahora yo quiero un tanto volver a lo que has señalado, hermano. Tú dices, ¿no? Nos muestran a personas que han triunfado en estos países desarrollados y te dicen, aquí está el ejemplo. Exacto. No, así pues puedes triunfar. Pero nos muestran un ejemplo.
Exacto. O sea, digamos, Estados Unidos son 300 millones. Sí, un ejemplo te muestra, mira, este es el que ha triunfado. Incluso te puede mostrar a esa persona como un candidato de hoy día. Exacto. De los principales partidos políticos, te puede mostrar, mira, este tipo ha viajado, se ha esforzado en Estados Unidos, ha triunfado. Ese es nuestro ejemplo. Pero a ver, eso puede hacerlo una persona o dos personas. Pero todo el pueblo no podemos, pues. Exacto. ¿Por qué? Porque el sistema está estructurado para que haya víctimas y victimados. Ahora, mira, ¿cómo se iba achicando esto? Por los años 80 todavía se pensaba que la clase adinerada, lo que se llama en sociología se llama la burguesía, bien empoderada económica y políticamente, a nivel del mundo era el 20%. Eso en los años 80, 1980, por esos años. Era 20%. O sea, en el mundo había 20% ricos frente al 80% pobres. Y los pobres siempre eran, digamos, de Asia, África, de Abya Yala, de estos espacios. Entonces, fíjate, si el sistema mundo moderno colonial estuviera estructurado para favorecer a todos los sectores del planeta, entonces, de los años 80, hoy deberíamos decir, mira cómo ha avanzado. Ahora ya es 50% ricos frente a 50% pobres. Falta como 8 años más, nos esforzaremos y se va a acabar ya la pobreza. Sí, pero fíjate, estamos ahora en el 2025 y economistas muy importantes van a señalar, no, ahora ya no es 20% de ricos contra 80% pobres, sino ahora ya van a decir 1% rico contra el 80% pobre. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Verdad? Bueno, se van generando estas desigualdades porque hay un sistema mundo moderno colonial que nos ha ido dejando estas estructuras, dos principios muy cimentados que no se rompen fácilmente, ¿no? Muchos de nuestros jóvenes se meten en este sueño de querer esforzarse y llegar ahí, pero no se dan de cuenta de la contradicción del ejemplo. El ejemplo en Estados Unidos, como lo mencionó, o en diferentes partes del mundo, estos países, entre comillas, desarrollados, terminan solamente siendo uno entre millones. Y además, muchos de estos son gente que ha descubierto algo y que los han incluido. Yo creo que nada es casual, nada es casualidad. Los incluyen para adueñarse de aquello que ha inventado, para controlar nuevamente a las mayorías. Pero los que tienen gran capital siguen atrás. Ahora, estimado, vamos a esta parte que vemos ahora política, ¿no? Y en la historia, en Bolivia, hay la configuración de un 6 de agosto de la República, ¿no? La República de Bolivia. ¿Cuáles son los factores internos y externos que se dan en esta parte del mundo para que se llegue a esto, a la República de Bolivia? Entonces, claro, podemos decir que nuestra historia también está ligado no solamente a factores internos, sino también a factores externos, a formas de pensamiento también externos. ¿Por qué? ¿Cómo se estructura nuestro país? ¿No? Se estructura no a partir de la recuperación de nuestras propias formas de manejo político, manejo económico, sino fundamentalmente, primero diremos, los que construyen Bolivia, ¿no? Y fundamentalmente a partir de 1825, todos son portadores de un tipo de ideología, ¿ya? ¿Y cuál es ese tipo de ideología que ellos portaban? Fundamentalmente la ideología europea de la Revolución Francesa, ¿no? De la Ilustración, ¿no? También manejaban fundamentos de la economía liberal, pero también tenían en su cabeza los efectos que había producido la Revolución Norteamericana en 1776. O sea, todos los criollos, ¿no? Desde
1809 vamos a hablar, ya los distintos... Los primeros gritos libertarios. Sí, caudillos criollos. Entonces no tienen en su pensamiento formar un país a partir de las civilizaciones milenarias que habían existido en este territorio. O sea, no piensa. ¿Por qué? Porque según ellos, nuestra civilización era un elemento del retraso, del salvajismo, de la barbarie. Entonces, eso, lo que había que hacer eso es destellar. Entonces, más bien lo que había que hacer, según estos criollos, es tomar en cuenta estos elementos y estos pensamientos, estas teorías occidentales y estas prácticas occidentales para estructurar un país. Entonces, eso vamos a ver todo. Si nosotros vamos a leer esta historia de cómo se va desde 1809 hasta 1825, generalmente los criollos son eso, pero incluso hay algunos de los criollos, incluso dicen, pucha, ya no sabemos manejar cómo, ya no sabemos qué hacer, dicen, ¿qué tal si traeremos, dicen, un monarca europeo para que nos gobierne? O sea, ellos mismos no se sentían capaces de dirigir. Y ellos decían, no, traeremos un monarca europeo, decían. Incluso algunos decían, ¿qué tal si en vez de la corona española, ahora pasamos a depender de la corona británica? Dicen. No, ese tipo hay. Incluso hay algunos criollos dicen, ¿qué tal si nuevamente retomamos, dice, la estructura ellos hablan así, imperio incaico, dice, con incas, pero los incas no consideraban a los indios, sino ellos querían constituirse como incas, o sea, ellos estaban, por eso dicen, incas sí, indios no, decían, ¿no? Entonces, esos elementos había. Muy interesante, estimado hermano. Bueno, vamos a retornar nuevamente con este diálogo después de estos mensajes de la vicepresidencia. Con el corazón abierto y la memoria despierta, este fuego que nos entrega Alcides Arguedas en raza de bronce. Arguedas, desde su tiempo, nos ha mostrado el rostro crudo de la barbarie colonial y republicana. Esa república que ha sido erigida sin nosotros, que se levantó sobre las espaldas de los pueblos indígenas, incluso se atrevió a llamarlos bárbaros para justificar su dominio. Hoy, siglos después, mis queridas estudiantes, mis queridos estudiantes, seguimos caminando por la senda de la descolonización y la despatriarcalización. Desde esta vicepresidencia, desde las entrañas de un Estado aún con cicatrices, que nos hemos atrevido a nombrarnos plurinacional. Nosotros honramos este libro como un espejo que nos obliga a mirarnos, a reconocernos cuánto de la antigua opresión persiste y cuánto de nuestra luminosa rebeldía germina. Este libro, Raza de Bronce, yo les quiero invitar a que lo leamos como un mandato de transformación. Cada página es un testimonio que nos obliga a, uno, recuperar la tierra y los territorios, porque sin territorio no hay cultura y no hay futuro. Dos, reconstruir la educación para que enseñe a vivir con la madre tierra y no explotarla. 3. Continuar con el poder político y económico para que las decisiones del Estado nazcan de las comunidades y no desde élites coloniales. Mis queridas hermanas y hermanos, sigamos caminando con puño firme y corazón humilde para que ningún imperio, ningún modelo neoliberal, ningún patriarcado podrá contra un pueblo que ya ha despertado. Bolivia está construida sobre la base de la bronceada raza de la huipala y no dejaremos que nos vuelvan a silenciar. No olvidemos, su resistencia es nuestra reserva moral, la brújula que guía a las futuras generaciones.
La raza de bronce no es solo un libro, es un espejo y nos muestra el valor de nuestros antepasados, la responsabilidad que tenemos de construir un futuro más justo para nosotros, donde la dignidad y el respeto sea el aire que todos podamos respirar. Su lucha no fue en vano, su legado vive en nosotros. Continuamos con el programa Dialogamos para construir bienestar. Estimado hermano Illapa, hemos ido viendo aquellos factores que nos decían que en realidad se ha configurado una república, debería haber sido para todos, falso, en realidad era un grupo pequeño, los criollos, quienes seguían reproduciendo sus intereses, su bienestar para este grupo pequeño, que ni siquiera confiaban en ellos mismos, ¿no? Querían traerse a los británicos para que ellos ahora los gobiernen, ellos querían ser nuevamente serviles a esa corona, la corona británica. Después inclusive querían agarrar a los incas, el sistema de gobierno que tenían los incas, y decían, bueno, vamos a poner un inca, pero en realidad iba a ser un criollo, sí. Ni siquiera Simón Bolívar lo querían nombrar, ¿verdad? Y al final, bueno, con mucha influencia de la Revolución Francesa, ni siquiera ellos lo escribieron, sino fuera copy-paste de la Constitución de la República que estaba formando en Francia en ese momento. Factores externos hacen que podamos constituirnos hoy como República de Bolivia, pero mucha copia y pega de allá. Pero, estimado hermano, lamentablemente, luego de 1825, el 6 de agosto, hay una ciudadanía negada. Debería haber sido para todos, ¿no? Fraternidad, libertad y igualdad, que debería haber sido esos tres principios de cómo la República debería haber actuado aquí con todos los ciudadanos en esta parte del mundo. Pero no, Ciudadanos se constituyó a un grupo pequeño. Ahí podemos decir que la ciudadanía fue negada y el tipo de democracia en la República del siglo XIX. ¿Qué tipo de democracia se configura a partir de la configuración de la República aquí en esta parte del mundo? Ahora, eso es muy importante, el ciudadano, ¿no? ¿Quién es en realidad el ciudadano? A partir, digamos, de esas luchas que existen en la propia Europa, ¿no? Primero así, nos adelantaremos y diremos que ciudadano es aquella persona que tiene derechos civiles y derechos políticos. Ya, eso para adelantar. Ya, pero ahora, en Europa surge pues esta Revolución Francesa. Pero ¿quiénes impulsan la Revolución Francesa en Europa? Impulsan una clase social. Esa clase social en Europa se llama la burguesía. ¿Por qué impulsan esta clase social en Europa, la revolución? Porque la burguesía en Europa todavía tenía sobre sí el peso de la monarquía, el peso del antiguo régimen, el peso de los grandes terratenientes, el peso de los nobles, ¿no? Que con su sistema económico no les permitía desplegar fácilmente todas sus actividades. Entonces la burguesía dice, bueno, aquí hay que hacer un cambio, una revolución. Incluso van a hacer volar la cabeza del rey de Francia. ¿No? Entonces, y ellos dicen, aquí los nobles son los que oprimen a todo el pueblo. Entonces, ¿qué queremos? Las palabras que tú dices, libertad. Pero libertad, así tomado en cuenta libremente, podemos decir, libertad significa libertad para todos. Pero la burguesía cuando decía libertad, decía libertad de la burguesía, no solamente de ellos, frente a la monarquía. Fraternidad entre ellos, ¿ya? Libertad, igualdad, pero al interior de la clase burguesa solamente. No hablan de la libertad de todo el pueblo, ¿ya? No, sino, incluso escriben obras, ¿no? Pero hablan de libertad, igualdad, fraternidad, pero en los hechos prácticos van a negar libertad, igualdad y fraternidad para los trabajadores, van a negar libertad, igualdad, fraternidad para las mujeres, van a negar libertad, igualdad y fraternidad incluso para sus propias colonias, como en Haití, ¿ya? Entonces, o sea, eran sus propios intereses que estaban, y con eso hacen la revolución. Ahora, los criollos acá toman todas esas ideas, toman las ideas de la Revolución Francesa, impulsan levantamientos, ¿no? Que a un principio no eran, ¿no? Pero según el transcurso del tiempo va a ir radicalizándose
Entonces, está en sus pensamientos dos tendencias, ¿ya? ¿Cuáles? Una, digamos, restaurar una monarquía, ¿no? Restaurar una monarquía con algunas libertades y otra, digamos, implementar el liberalismo. ¿Ya? Todos aquellos criollos que querían implementar un liberalismo van a caer en hasta 1823, caen, las republiquetas caen, ¿no? Solamente, te dije anteriormente, solamente 2 guerrilleros van a sobrevivir, José Miguel Lanza y Juan Azurduy de Padilla. Todos los demás, como 100 guerrilleros, ya habían caído. Entonces, ¿quiénes van a apropiarse de esa lucha? Los criollos y los españoles, pero con un pensamiento monárquico conservador. Entonces, estos van a crear la república. Ya por eso la república es, pues, y la constitución de la república va a ser una constitución que va a negar ciudadanía a la mayoría de la población. No les va a dar los derechos que debería habérseles dado en el momento de la fundación de la República. Como hemos dicho, los derechos, como el ciudadano hemos dicho, no es aquella persona que tiene derechos civiles y derechos políticos. Exacto. Entonces, este grupo de criollos e hispanos, ¿no?, que fundan Bolivia, van a elaborar una constitución, o van a aceptar la constitución que se los había redactado Simón Bolívar, ¿no?, y van a implementar las reglas de negación de ciudadanía a la mayoría de la población. Es frustrante, la verdad, estimado hermano, escuchar que en 1825 se vende una falsa independencia, una libertad, fraternidad e igualdad, pero cuando en realidad aquello que habían hecho igual en Europa lo estaban haciendo aquí. Allá la burguesía era la que estaba, seguía teniendo una clase oprimida, seguía queriendo oprimir a alguien, solamente ese grupo pequeño quería subir al poder para ejercer el poder como dominación y explotación para los demás. Cuando aquí se vende esto y en los colegios te repiten de que hemos sido libres, hemos sido independientes de la corona española a partir de 1825, y cuando revisamos que en realidad nunca fue así, fue la continuación de lo mismo, estamos diciendo que ese grupo pequeño nuevamente toma el poder, ¿no?, pero esta vez ya no siguiendo las órdenes del rey, sino ellos mismos se fundan en pequeños feudos aquí en nuestra parte del mundo, donde ellos nuevamente nos roban o nos quitan la posibilidad de ser seres humanos libres, independientes, en condiciones de igualdad de pensamiento, sino más bien inferiorizados y permanentemente queriéndonos desaparecer en el pensar sobre todo. Claro, entonces, partir de lo que tú dices, ¿no?, empiezan a crearse feudos. ¿Cómo se establecen las repúblicas? Porque si realmente los criollos hubiesen pensado, digamos, tomar en cuenta, considerar las antiguas divisiones políticas de nuestros pueblos, entonces deberían haber tomado en cuenta las formas de organización territorial que tenían nuestros pueblos, porque nuestros pueblos desde Colombia, ¿no?, hasta la parte de Argentina, antes de la invasión habíamos creado una división política bien importante en base a 4 ríos, ¿no?, todo eso que habíamos llamado Tahuantinsuyo, pero encima del Tahuantinsuyo han ellos organizado el Virreinato del Perú, y en sus contornos han organizado el Virreinato de Buenos Aires y en la parte de Colonia el Virreinato de Nueva Granada. O sea, lo han dividido. Y en esta parte de Bolivia han estructurado como parte del Virreinato también la audiencia de Charcas. Entonces, ellos se han creado una figura jurídica que es el uti possidetis, ¿ya? ¿Qué quiere decir el uti? Es un latinejo en realidad. ¿Qué quiere decir el uti possidetis? Quiere decir, así como estaban antes divididos políticamente un territorio, así como estaba antes dividido políticamente un territorio, igualito se debe
a armar las nuevas repúblicas. O sea, las repúblicas no estaban surgiendo a partir de nuestros intereses, sino las repúblicas estaban surgiendo como alargamiento de las divisiones políticas de la colonia. Entonces, por eso, mira, nosotros, Apita y yo como parte de la nación aymara, estoy hablando en este momento, pero los aymaras estamos divididos. No, una parte de los aymaras vivimos aquí en Bolivia. Otra parte Otro grupo de los aymaras estamos viviendo en Perú. Y a veces tenemos miramientos entre nosotros mismos. Otro grupo de aymaras estamos en Chile. O sea, nos han descuartizado. Nos han descuartizado y nos han metido un falso nacionalismo. Mira, por más es fuerte que... decir eso, ¿no? Falso nacionalismo. Un falso nacionalismo. Dice, mira, vos eres boliviano, él es peruano, él es chileno. Cuando somos parte de la gran nación aymara que nos han dividido. Y hasta, ¿sabes en qué hoy tenemos miramientos? El equeco es boliviano, ¿no? El equeco es peruano. No. El equeco no es ni boliviano, ni peruano, ni chileno, es de la nación aymara del Collasuyo, es del Tahuantinsuyo. Si así podemos, es que nos han metido un tipo de pensamiento de acuerdo a los intereses políticos, a las divisiones políticas que ellos han estructurado. Divide y reinarás. Divide y reinarás. Entonces, así es como hemos tenido las primeras constituciones. No es que la ciudadanía, estamos hablando de la ciudadanía, lo establecen, pues digamos, a partir de la Revolución Francesa, todo eso, pero incluso ellos escriben un documento que se llama Los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? El Marqués de Lafayette escribe. Entonces, ahí, en los derechos del hombre y del ciudadano, las mujeres no tienen ningún derecho, no, tampoco los trabajadores, y sus intelectuales dicen, solo los que tienen propiedad, ¿no?, tienen la capacidad de ocio, por tanto tienen la capacidad de administrar, manejar un Estado. No, los que no tienen. Entonces, ese pensamiento bien restringido de ciudadanía nos llega a nosotros. Y eso se establece en nuestra constitución política de Estado. Incluso se va a estructurar en el siglo XIX en Bolivia lo que se va a llamar la democracia censitaria. Democracia censitaria, sí. Ya se establece acá en la República, sí, en Bolivia. ¿Qué es democracia censitaria? Esto de la democracia censitaria viene precisamente de la política liberal, de la Revolución Francesa también. ¿Por qué? Porque la democracia censitaria, en mis palabras voy a señalarlo, la democracia censitaria es la posibilidad de que solamente las personas ilustradas y con propiedad tienen la capacidad de manejar un Estado, tienen la capacidad de realizar política. Esa es la democracia censitaria. Camufladamente sigue siendo una especie de monarquía, porque la monarquía era, ¿no?, el elegido por Dios, rey, y sus hijos. La democracia censitaria es una especie de igual con mucho significado, porque te dice democracia, el poder del pueblo, ¿no? Sí. Pero ya cuando le dices solamente un grupo pequeño lo puede hacer y son los encargados o los llamados a dirigir a todos, es una falsa democracia, una democracia aparente. Ahora, excelente, ahora, esto de la democracia censitaria, entonces, hasta los términos tienen su historia, ¿verdad? Como tú dices, solamente los hombres con propiedad e ilustrados tienen la capacidad de práctica política, de manejo del Estado. Ahora, por eso la Constitución, en Bolivia, no solo en la primera Constitución es cierto, da línea, pero desde la primera Constitución se niega la ciudadanía en Bolivia, y también en Perú y en otros lugares se niega la ciudadanía al indio. Y se niega la Constitución, la ciudadanía al negro, ¿no? Y se niega la ciudadanía
a las mujeres por más blancas que fueran. Se le niega la ciudadanía a aquel que tenía un apellido determinado. Así es. Ya ni siquiera era el tema del color de piel, sino inclusive tu identidad, de dónde vinieras, era lo que te limitaba a la ciudadanía, porque no podían ingresar acá en Bolivia a la universidad, a la academia de policía, a la academia de militares, cierto tipo de apellidos. Así es. Entonces, ese es el fundamento de la estructuración de Bolivia a partir de 1825. O sea, eso es lo que hoy vamos a celebrar, el bicentenario. O sea, el bicentenario es, digamos, la celebración, comillas, ¿no? La celebración de una historia de racismo, de una historia de patriarcalismo, de una historia de machismo, ¿no? De una casta determinada, ¿no? Sempiternamente gobernante, sempiternamente quiere decir por largo tiempo gobernante, desde la colonia hasta nuestros días. Lo mismo. Y ellos, tanto digamos, por ejemplo en el siglo XIX, estos criollos manejan pues teorías en boga en Europa, ¿no? Manejan teorías liberales y uno decía, pucha, qué capo este tipo liberal, así. Qué actualizado. Qué actualizado. Manejaban luego teorías de la filosofía social darwinista, ¿no? El positivismo, o sea, todo lo que estaba en moda, eso es lo que manejaban estos tipos. Todo lo que estaba en Europa de moda, claro, eso manejaba. Y que si nos damos de cuenta es totalmente absurdo, ¿no? Y después de la Revolución del 52, el marxista, por lo menos cuando yo he entrado a la universidad, el marxismo, ¿no? Pucha, aquel tipo, qué capo es marxista, ¿no? Izquierdista, tiene ideas progresistas, sí. Pero tanto estos liberales, como estos positivistas, como estos marxistas socialistas, nunca han considerado al indio como ciudadano. Si se han acercado alguna vez, se han acercado disimulando, pero tapándose las narices. Como el MNR. Como el MNR y como todos los partidos de izquierda que han existido, y como todos aquellos intelectuales izquierdistas que ha existido, que a veces son de derecha y a veces son de izquierda. Y a veces se acercan al indio y te dicen hermano, y cuando en el rato menos pensado te da un lapo y te deja. Esa es la historia de estos 200 años. Es esa misma derecha y es esa misma izquierda que hoy en sus distintas facetas nos vienen ofreciendo cambios estructurales, que tenemos que mirar hacia adelante, que tenemos que traer la tecnología, que tenemos que tener emprendimiento, es lo mismo, o sea, parece algo nuevo. Es como los liberales del siglo XIX, XX, esos igual hablaban. Y esta casta política de hoy, de derecha y también de izquierda, también tienen ese mismo discurso, pero no toman en cuenta el sistema civilizatorio de nuestras naciones milenarias, nuestra propuesta económica, nuestra propuesta política, nuestra propuesta cultural, que es, digamos, aportes bien importantes hoy para dar solución a los distintos problemas al cual ha entrado este sistema mundo moderno colonial. Que ha entrado una crisis de autodestrucción permanente en el campo cultural, en el campo político, en el campo educativo, porque todo ya es mercantilización, todo ya es a base del cálculo. Lamentablemente, como dicen, no se ha tomado en cuenta estos pensadores, estos intelectuales, tanto de izquierda como de derecha, solamente han visto al pensamiento milenario, originario, solamente para utilizarlo y para ganar voto, nada más. No hubo una real forma de ver al otro o su potencial en todo el contenido que han tenido nuestros pueblos milenarios, en la forma de hacer, pensar y sentir, que hoy son, y muchos ven como la solución, ¿no? Los mismos europeos
nos vienen aquí a los pueblos que no han sido tocados todavía por la modernidad, ven como la posibilidad de salvar al mundo, eso que nos han hecho negar, eso que nos han hecho que se vea como inferior para nosotros mismos, y hoy es la gran solución. La política hoy debe de ser la voluntad de vivir del pueblo. Así lo entendían los pueblos originarios, ¿no? La política es la voluntad de vivir, de seguir viviendo, de afirmar la vida en felicidad de todos, a base del consenso, a base del diálogo, de la complementariedad. Palabras muy fuertes que se parte ya desde las creencias más arraigadas de los pueblos originarios, pero que lamentablemente lo han cambiado y le han dado la vuelta. Hoy es competencia, hoy es individualismo, hoy es mercantilismo, y todos estos malos, estas creencias o estas mentiras muy bien creídas, porque son mentiras, la historia es una mentira. La historia oficial de la República, y cómo nos los han vendido, cómo nos los han puesto ahí como una propaganda, cómo nos han creado un ideario de que eso es lo positivo, que eso es lo que deberemos de seguir, nos han creado toda esa mentira, y de lado han enterrado, han encubierto aquello que en realidad hoy es la gran solución y la posibilidad de pensar, hacer y sentir de otra manera. Claro, y cuando hablas así, alguien te puede decir, Álvaro, vos estás hablando como un poeta, ¿no ves? Estás diciendo que la política es la gestión de la vida en comunidad. Es un poeta, te van a decir, porque la política cruel no es así. Claro, ¿por qué? Porque la política cruel, esa política de dominar al otro, victimizar al otro, esa es la política que se ha posicionado en nuestro territorio. Entonces, por eso, históricamente lo estamos viendo. Por ejemplo, hubo algunos partidos políticos ya, después de la guerra del Pacífico, se estructuraron ya algunos partidos políticos, el Partido Constitucionalista, el Partido Liberal, pero vive el Partido Liberal, supuestamente la izquierda de ese tiempo, ¿no? Y el Partido Constitucionalista, los conservadores de ese tiempo. Pero tanto el Partido Constitucionalista como el Partido Liberal de entonces tenían un criterio común respecto al indio. El indio no participa, el indio no es ciudadano, solamente ciudadano aquel componente de la casta gobernante que era dueño de un feudo, que era Bolivia. Exacto, estimado hermano. Bueno, para ya ir cerrando el programa, Dialogamos para Construir Bienestar, podríamos decir que sí hemos avanzado hoy en Bolivia, porque hay estos espacios de diálogo donde el contenido que estamos virtiendo es muy fuerte, muy llamativo, si alguien lo escucha a detalle, y queremos que nuestros hermanos y hermanas que nos escuchen confíen en ellos mismos. Se metan en política, pero como la voluntad de vivir en comunidad, la voluntad de hacer que todos cuadremos en este mismo espacio y que expandemos esta felicidad al mundo, lo irradiemos para que nosotros podamos ser ese ejemplo de un cambio real, de una democracia real, de una política real, de una cultura que afirme, desarrolle y reproduzca la vida de todos y todas sin discriminación, sin pretensión de dominio. Un ser revolucionario, un ser político, un ser enmarcado en el horizonte del vivir bien, para construir el Estado o estados plurinacionales en el mundo, tiene que desaparecer de su corazón cualquier pretensión de dominio, que ojo, esto no va a ser fácil, porque ya dijimos hace rato, ya lo tenemos dentro eso, pero no es imposible. Claro. No va a ser fácil, pero no es imposible. Eso, estimado hermano. Mira, muy bien, yo me despido y allá el hermano, creo que hemos hablado hasta el siglo XIX, creo que vamos a tener una sesión más donde vamos a tener que hablar ya del siglo XX, ya hasta este tiempo, hermano. Y ir planteando algunas alternativas, Alternativas. que de este el pensamiento original. Allá el hermano. Allá, hermano, muchísimas gracias.